Buenos días, queridos suscriptores y nuevos visitantes. Hoy no os traigo una review individual, no. Hoy os traigo una comparativa. ¿Entre qué teléfonos? Entre el Moto X y el Motorola Moto G. El Moto G con un precio alrededor de unos 200 euros, la versión de 16 GB, y el Moto X con un precio alrededor de los 400, la versión de 16 GB. ¿Merece la pena pagar ese extra de dinero para llevarse el Moto X? Pues creo que sí. ¿En base a qué? Te lo voy a resumir. En base a la pantalla, en base a la cámara y en base a la tecnología 4G. Pero no os voy a adelantar nada más. Os dejo con la comparativa en vídeo entre los dos smartphones y tú mismo puedes decidir si tu smartphone es el Moto G o bien el Moto X. Dentro vídeo. Moto X o Moto G. Es una de las dudas que uno puede tener a la hora de comprar su smartphone Motorola o decidirse entre los dos. Hay una diferencia en torno a los 200 euros y por tanto hay que ver si merece la pena pagar ese margen. ¿Cuáles son las características técnicas en común entre ambos dispositivos? Pues los dos cuentan con Android 4.4, KitKat, los dos cuentan con una versión de 16 GB, aunque solo el Moto X con una versión de 32 GB, los dos tienen el frontal protegido por cristal Corning Gorilla Glass, los dos son dispositivos que cuentan con memoria interna y por tanto no pueden utilizar una tarjeta de memoria micro SD para aumentar la capacidad de almacenamiento, y los dos tienen lo que es la batería integrada y por tanto no podremos reemplazarla. Técnicamente hay una serie de diferencias que pueden hacer que nos decantemos por el Moto X. Por ejemplo, el Moto X cuenta con tecnología 4G. El Moto X cuenta también con 1 GB de RAM adicionales. La pantalla es más grande, 4,7 para el Moto X y 4,5 para el Moto G. Y el Moto X especialmente cuenta con una cámara de 10 megapíxeles, mientras que el Moto G se queda solo en 5 megapíxeles. Y la calidad, la verdad, es que es superior en el Moto X. La batería del Moto X es de 2200 mAh y la del Moto G de 2070 mAh. Y no solo por la capacidad de batería, sino por la tecnología de pantalla, el Moto X nos va a dar un poquito más de autonomía. De hecho, la pantalla del Moto X es AMOLED, mientras que la del Moto G es TFT LCD. El Moto X es un poquito más ligero y además cuenta con un procesador que, aun siendo solo de doble núcleo, es superior en prestaciones y rendimiento al 4 núcleos del Moto G. Pasemos a ver un poco el diseño, los acabados con ambos terminales, y empezaremos con el Motorola Moto G. El Moto G cuenta con un frontal Corning Gorilla Glass y además también cuenta con los botones de Android integrados en la pantalla. En el extremo superior tenemos el auricular y la cámara frontal, y también tendremos los sensores. En el lado inferior el puerto micro USB y el micrófono principal. Y en el lado derecho lo que sí vamos a observar es el botón o los botones para el volumen del sonido y el botón para bloquear y desbloquear el terminal. En el lado superior el jack 3,5 para auriculares y el micrófono secundario. Si le damos la vuelta observaremos lo que es la cámara de fotografía, un flash de tipo LED y la salida para el altavoz. Para poder acceder al compartimento de la tarjeta micro SIM vamos a tener que retirar la cubierta trasera y desde el lado insertar la tarjetita. En el caso del Moto X lo que encontramos en el frontal también es Corning Gorilla Glass. Tenemos un micrófono principal. En el lado superior o en el extremo superior tenemos lo que es el auricular y la cámara frontal y evidentemente los sensores.
En el lado izquierdo, aquí sí observamos lo que es el compartimento para la tarjeta nano SIM. En el lado inferior tenemos el puerto micro USB. Y en el lado derecho el control de volumen del sonido y el botón para bloquear y desbloquear la pantalla. En el lado superior vamos a encontrar el jack 3,5 para auriculares y un pequeño orificio para el micrófono secundario. Si le damos la vuelta al Moto X, pues vamos a observar lo que es la cámara de fotografías, el flash LED y unos pequeños orificios para el altavoz del dispositivo. Aquí no podemos retirar lo que es la cubierta trasera. Es un dispositivo con cuerpo unibody. Acabados, pues lo cierto es que el Moto X tiene mejores acabados. Se nota especialmente cuando deslizamos el dedo sobre la zona posterior. Este es un plástico que tiene una apariencia más barata, en cambio cuando deslizamos el dedo sobre la zona posterior del Moto X notamos ese tacto de goma tan agradable. También se nota en acabados cuando deslizamos el dedo sobre la pantalla. Una pantalla más aterciopelada en el caso del Motorola Moto X. Encendamos ambos terminales y lo cierto es que encontramos la misma interfaz de usuario. Una pantalla de bloqueo desde la cual podremos acceder a la cámara de fotografías, simplemente desbloquear. O bien podríamos incluso acceder al desplegable para las notificaciones, para controlar cómo están las descargas, etcétera, etcétera. Y también desde aquí podríamos acceder a los ajustes rápidos. Podríamos activar el Wi-Fi, podríamos activar el Bluetooth, podríamos consultar cuál es el estado de batería. Y también desde el desplegable de notificaciones podríamos ajustar el brillo de la pantalla. Algo importante hoy en día, ajustar el brillo de la pantalla en función de dónde nos encontramos y cuál es la luz ambiente. Por supuesto, desde aquí podremos acceder a los ajustes del sistema, que se presentan de la misma forma, con el mismo formato. Muy intuitivo lo que es la distribución de los ajustes del sistema. Y aquí encontramos una diferencia. ¿Por qué? Porque el Moto X cuenta con pantalla activa. ¿Qué significa esto? Pues que cuando tenemos el teléfono con la pantalla apagada, se va a ir encendiendo de forma intermitente, como se muestra en este momento, y en caso de que tuviéramos una notificación, tendríamos el icono correspondiente. ¿Qué podríamos hacer? Deslizaríamos el dedo hacia arriba y accederíamos a esa notificación en particular, de forma que podríamos leerla y ver cuál es sin necesidad de desbloquear el terminal. En la pantalla principal, ¿qué tenemos? Pues tenemos varios escritorios disponibles para poder anclar una serie de widgets o accesos directos a aplicaciones. El menú de aplicaciones en ambos casos pues se presenta en forma de escritorio. Un menú de aplicaciones ordenado por orden alfabético. Encontraremos todas las aplicaciones de Google, Google Plus, Google Drive, encontraremos la aplicación Google Chrome y también, por supuesto, Hangouts. Debo recordar que tanto si compramos el Moto G como si compramos el Moto X, Google nos premia con 50 gigas gratuitos en la nube con Google Drive, que está ligado a nuestra cuenta Gmail. Esto es un valor añadido importantísimo para poder tener a buen recaudo pues nuestras fotografías, vídeos o incluso nuestros documentos más importantes. En los dos casos tenemos la aplicación Quick Office, que nos va a permitir la creación de documentos Word y Excel, y además también podremos editar dichos documentos desde nuestro smartphone. Una de las cosas que sí vamos a notar es que la pantalla del Moto X con panel AMOLED es más buena que la pantalla del Moto G con panel TFT LCD. De hecho, cuando estemos visualizando imágenes o una página web, los colores en el Moto X se van a ver muy bien, tanto si basculamos el teléfono así como así.
En cambio, con el Moto G, al bascular el dispositivo vamos a perder esa tonalidad de los colores. Evidentemente, viendo el dispositivo frontalmente no vamos a perder definición de imagen ni tampoco tonalidad de los colores. En reproducción de música, ¿qué tal son ambos teléfonos? Pues los dos son igualmente buenos y lo cierto es que los dos van a aprovechar al máximo la aplicación Play Music, que sería el reproductor de música de Google. Vamos a ver el reproductor de música de Google a través de la pantalla del Motorola Moto X, un reproductor de música que filtra el contenido por artistas, álbumes, canciones e incluso géneros. Será muy fácil crear listas de reproducción, simplemente con este gesto podremos añadir una nueva lista, añadir a playlist. Una de las cosas buenas del Moto G y del Moto X es que cuentan con unos modos de sonido para poder ajustar la percepción de medios graves y agudos. Para ello vamos desde el inicio de la aplicación, nos dirigimos al apartado Ajustes y desde Ajustes tendremos acceso a lo que es el apartado Ecualizador. Desde aquí podremos implementar una serie de ajustes de sonido. Podemos aplicar una serie de efectos, efecto 3D, Home Cinema. Podemos activar el efecto envolvente con varias opciones y podríamos ajustar lo que es el ecualizador en sí, potenciando graves o agudos o bien utilizando un modo equilibrado. Lo que no podemos hacer en ninguno de los dos teléfonos es ajustar las frecuencias manualmente. ¿Calidad de audio en los dos casos? Pues la misma. Todo depende de la calidad de los auriculares que vayamos a utilizar. Reproducción de vídeo, pues como decía anteriormente, en ninguno de los dos casos tendremos compatibilidad con contenido DivX o MKV. Para ello, descárgate una aplicación de vídeos y yo te recomiendo, por haberla utilizado y mucho, Reproductor MX, que va a funcionar a las mil maravillas. Vamos a ver una prueba de vídeo para que puedas echar un vistazo a cuál es la definición de imagen en ambos terminales. Así se ve una película en HD en ambos terminales, en el Moto G arriba y en el Moto X abajo. En consumo energético, el Moto X pues va a ser más agradecido, va a consumir menos energía que el Moto G en igualdad de condiciones. La definición de imagen en ambos casos es sorprendente. La fluidez de las escenas es más que evidente en el doble núcleo del Moto X y en el procesador de 4 núcleos del Moto G. Redes sociales, mensajería instantánea, correo electrónico, tanto en el Moto X como en el Moto G vamos a quedar igualmente satisfechos. No va a haber realmente diferencias, aunque la pantalla del Moto X sea de 4,7 pulgadas y la del Moto G de 4,5 pulgadas. Vamos a poder desplazarnos por la aplicación de Facebook con la misma comodidad, la misma soltura. Lo mismo a la hora de poder redactar mensajes de WhatsApp o poder gestionar un correo electrónico. El teclado virtual en pantalla en el Moto G y en el Moto X es el mismo, el de Google, la versión 3.0 en este momento. Un teclado virtual que funciona muy bien con un sistema de predicción y corrección automática de palabras brillante. A la hora de navegar por internet, ¿cuál de los dos es mejor? Lo cierto es que el panel AMOLED del Motorola Moto X ofrece una mayor riqueza visual, un punto más de definición y también mayor riqueza desde el punto de vista de saturación de los colores. Lo cierto es que la experiencia gana puntos en el Motorola Moto X, que además cuenta con 0,2 pulgadas más de pantalla, 4,7 pulgadas y 4,5 pulgadas. A nivel de navegación por la página, pues el Moto X y el Moto G van a ofrecer, tal como puedes ver, pues la misma fluidez. Y a la hora de practicar zoom, pues el procesador de doble núcleo del Moto X
tecnológicamente es superior al 4 núcleos del Moto G. También es cierto que el Moto X, al contar con tecnología 4G, va a cargar mucho más rápido las páginas web cuando utilicemos nuestro plan de datos mobile. Y ha llegado uno de los puntos clave en una comparativa, que es la cámara de fotografías. El Motorola Moto X cuenta con una cámara de 10 megapíxeles, mientras que el Motorola Moto G cuenta con una cámara de solo 5 megapíxeles de resolución. Pero no es solo una cuestión de megapíxeles. Lo cierto es que, aunque haya una diferencia de 5 megapíxeles, en mi opinión, la óptica del Moto X es mejor que la del Moto G. De hecho, esto se puede comprobar viendo las fotografías que yo mismo he tomado con el Moto G y con el Moto X. En la descripción del vídeo te dejo un enlace a 2 álbumes en Flickr para que tú mismo puedas comparar cuál es el nivel de definición y de detalle de las fotografías tomadas con ambos terminales. Pero ya te adelanto que, por mi experiencia, el Motorola Moto X te va a ofrecer una mayor definición y calidad de imagen. Además, el Moto X te permite grabar vídeo en Full HD 1920 x 1080. En este canal de vídeos en Marce Cases Tecnología tienes 2 muestras de vídeo, una tomada con el Moto X y otra con el Moto G, para que puedas comprobar por ti mismo cuál es la calidad en grabación de vídeo. La interfaz de usuario en ambos terminales es la misma. Lo cierto es que no vamos a apreciar prácticamente diferencias, quizás en algún ajuste rápido. Tenemos un botón para grabar vídeo, tenemos un botoncito para activar la cámara frontal, pulsaremos sobre la pantalla para poder capturar una imagen una vez la cámara haya ajustado automáticamente el enfoque, y luego tenemos un acceso lateral para poder acceder a una serie de ajustes rápidos, como por ejemplo activar o desactivar el flash, para poder activar el enfoque manual, modo panorámico o por ejemplo silenciar el obturador. El enfoque manual es especialmente útil para poder marcar cuál es el punto de enfoque en una escena. Para poder revisar las fotografías, pues muy fácil. En ambos casos hacemos este gesto y ya accedemos a todas las fotografías que hayamos tomado con nuestro terminal. En conclusión, ¿Moto X o Moto G? Lo cierto es que el Moto X, este de aquí, es unos 200 € más caro que el Moto G. ¿Cuáles son las razones por las que decantarnos por el Moto X? Pues en primer lugar, la cámara. No solo porque es de 10 megapíxeles, sino porque creo que la óptica es mejor. Unas imágenes de mayor definición y mayor calidad en general. Además, el Moto X cuenta con 4G y por tanto navegaremos por internet móvil con mayor velocidad. Y sobre todo, el Moto X cuenta con una pantalla de 4,7 pulgadas, 0,2 pulgadas mayor que en el Moto G, pero que también se beneficia porque cuenta con un panel AMOLED, lo cual significa que la imagen se va a ver mucho mejor en cuanto a saturación de colores, en cuanto a relación brillo-contraste. Esas 3 razones son las principales para decantarnos por este terminal, que además cuenta con unos acabados más premium. El Moto G es un dispositivo con una relación precio-prestaciones fantástica. Lo cierto es que si buscas un terminal económico para navegar por internet, redes sociales, mensajería instantánea, para tomar algunas fotografías y evidentemente para llamar, el Moto G va a ser una excelente solución. Quizás no te haga falta pagar esos 200 € de más para llevarte el Moto X. Así que tú decides, ¿Moto X o Moto G?